Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Felipe Vega. Felipe es psicólogo forense. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Rocío, muy bien, muy contento de estar acá, invitado, feliz. Muy contentos nosotros también de tenerte porque nos traes un tema de mucha relevancia. Tú llevas 16 años ya trabajando como perito en tribunales, también en distintas partes en gendarmería, has hecho exposiciones a nivel mundial Sí, respecto a estos temas y tu tesis de magíster la hiciste en algo muy relevante. Por favor, cuéntanos de qué se trata. sí, bueno, esta es una temática que es bien, de alguna manera, de mucho conocimiento como público, pero desde lo científico ya había que ser algo más especializado. Hice una tesis de magíster ya al 2018 que en el área forense y se relacionaba con perfilar características de agresores sexuales, pero en la parte de la zona sur de Chile. Entonces la idea era tomar dos regiones, la región de los ríos y la región de acá de los lagos. Ir a tomar una muestra de todas las personas condenadas por delitos sexuales en un periodo de 7 años. Fue un trabajo de revisión de sentencias y en esa sentencia tomamos más de 200 sentencias en todas las cárceles que hay en estas dos regiones. Tomamos la sentencia y analizamos sentencia por sentencia. Ya. Y en esa sentencia por sentencia, la idea era poder encontrar patrones o perfiles en común en esta región del sur, porque ya sea estas regiones o en el norte, que es Atacama, son las que tienen mayores indicadores de agresiones sexuales en el país. O sea, tú dices la región de los lagos y de los ríos junto con Atacama son las que más agresores sexuales tienen, Exactamente. convictos. Sí, condenados por delitos sexuales que están. Eh, Y dentro de eso te encontraste con patrones comunes. sí, y ahí lo que pasa es que la idea era poder de alguna manera ver, hacer una comparación una comparación lo que ocurre en otros países y llegamos al año 90, Ya. qué es lo que pasaba en Europa. Entonces, Europa lo que hizo ya en el año 90, empezó a ver distintas perfilaciones y le dio distintos nombres. Entonces, por ejemplo, decía violaciones seriales, no seriales, con distintas tipologías. Ujú. Y acá nosotros lo que hicimos fuimos que creamos cuatro tipologías. Aquí en Chile. Sí, Ok. y creamos cuatro tipologías y es muy sencillo porque dijimos, bueno, la mayor parte de los agresores son intrafamiliares, pero le agregamos un apellido, especialistas o generalistas. Ya. Cuando es especialista, es una persona que se dedica solamente a cometer delitos sexuales y generalista que puede cometer delitos sexuales o delitos de otra naturaleza, Ok. como un robo, lesiones, etcétera. La segunda tipología lo hicimos, claro, intrafamiliares generalistas. Ya. Y la segunda y la otra tercera tipología, extrafamiliares especialistas y extrafamiliares generalistas. Ya, o sea, tienes dos grandes grupos que Dos a la grandes vez se grupos. dividen en Se estas divide. dos especialistas y generalistas. Claro, el tema está que especialista y generalista, ese apellido es el que marca la diferencia. Porque lo común uno no entiende que el agresor es el que se encuentra como de alguna manera es la persona que amenaza, que va a ir en la calle y que me va a tomar y que me va a llevar a un lado, y es una persona extrafamiliar. Claro, ¿M? Pero si comete solamente delitos sexuales, sería un extrafamiliar especialista. especialista. Ya. Estamos hablando de un violador serial, por ejemplo, como Ujú. el caso del violador de Placilla, por ejemplo, el psicópata de Placilla o el psicópata de alto hospicio. Ese Ese es el a eso perfil, a corresponde. eso corresponde. ¿Y por qué es tan importante tener estas categorías? Es que las categorías siempre permiten hacer mucho más comprensible y permiten al común de todos, y aparte de ser comprensible, nos permite ver los elementos con mucha más claridad. Ok, ¿Ah? Yo sí tengo una masa crítica amplia, pero si después pongo la lupa y digo dónde el fenómeno se comporta de manera, de X manera, me permite tomar mejores estrategias preventivas. Y ok. el estar aquí también tiene que ver con prevención, o sea, en el fondo es contar con qué resultado nos encontramos y que la misma audiencia vaya viendo, ah,
debo fijarme en esto, lo que yo creo a lo mejor es muy, muy coloquial, muy público, pero estas cosas técnicas me van a permitir ver el fenómeno como tal, no como me lo Entiendo. cuentan, ¿sí? Y en ese sentido, ¿con qué te contraste tú? ¿Dónde estaba la mayoría de los atacantes del sur de Chile? ¿Dentro de los intrafamiliares o de los extrafamiliares? Claro, bueno, siempre las agresiones sexuales siempre han sido, en su mayoría son intrafamiliares. ¿M? La primera, son intrafamiliares, pero nos encontramos con intrafamiliares especialistas en su mayoría O sea, que solo hacen abusos sexuales dentro de la familia y de ese la es su familia. delito. Pero el tema está que cuando de alguna manera empezamos como a preguntarnos que eso no bastaba, cuando nos fuimos encontrando quién eran los más frecuentes y Ok, o sea, lamentablemente, dentro de los familiares eran los que ¿quiénes más... son? Generalmente los que agreden uno entiende que es el abuelo o que es el tío, pero en esta zona encontramos que son los papás O sea, a nivel nacional puede ser el abuelo o el tío, pero aquí en la región de los lagos y y en en la los región de los ríos ríos son los padres. son los padres. Y en segundo lugar, los padrastros. Tremendo, porque ¿y quiénes son las víctimas ahí? ¿Son niñas Eh, específicamente o niños también? Específicamente siempre son mujeres, son niñas, ¿Siempre? en su mayoría más del 90% son mujeres, Mujeres. son niñas, y la edad de promedio de las víctimas es de 12 años. Ahora, eh, uno puede tener hipótesis al respecto, Pero antes de irnos para allá, ¿sí? es distinto decir, tenemos 10 casos o tenemos miles de casos. ¿De cuántos casos estamos hablando aquí en la región de los lagos? Bueno, es que estamos hablando de que en realidad es prácticamente casi el total de la población condenada por estos delitos, Ok, pero estamos hablando de 10 de la personas, muestra. 5, 100, Claro, 200, estamos hablando de ¿cuánto? 200 personas con 200 cada muestra, personas, ya. que es una muestra que en el fondo uno hace análisis si es representativo o no es representativo, pero bajo la línea estadística, para la muestra que estamos tomando, el tipo de muestra es representativo, porque estamos Ujú. tomando más del 90% tomamos de los condenados. Claro, pero condenados aquí en la región de los lagos, ¿tú sabes cuántos hay más o menos? Actualmente condenados ahora en la región de los lagos. No tengo el dato como Ya, no. específico ahora, como decirte Sí, cuánto hay. pero son más de esos 200. Esos 200 son una muestra representativa. Claro, Ok. lo que sucede es que, no, lo que pasa es que en todas estas regiones, entre el 2006 y el 2013, nosotros analizamos sentencias. Ujú. Entonces, nos encontramos con 202 sentencias que entre el 2006 y el 2013 cumplieron condenas por delitos sexuales. Ok. Eso es. Entonces, estamos hablando en un periodo de tiempo de 7 años, Ujú. estamos hablando del casi el total O sea, de todos 200 los personas condenados condenadas, y entiendo. que están distribuidos en las regiones. Ya, no, mi pregunta iba más que nada para poder identificar, es que es brutal lo que tú estás diciendo. O sea, la mayoría de, de las agresiones sexuales que pasan acá son en niñas de alrededor de 12 años. Así, Entonces estamos hablando con lo terrible que es esto, de 5 niños o 10 niños una cosa, pero si estamos hablando de números más grandes, eh, es bastante complejo lo que están pasando a estas chicas. Ahora, el número de condenados no necesariamente tiene una relación con el número de denuncias que exactamente, hay al respecto, porque eso exacto, ya que fueron probados muchos, me imagino que sí, van, se retiran. exacto. eh, bueno, sigamos con lo que tú me querías Sí, comentar. claro, lo que pasa es que a eso es lo que se le llama la cifra negra. Mm, Y la cifra negra, siempre estamos hablando de que, no sé, pues, de un total de un 100%. La cifra negra es más del 70% de de lo que no personas sabemos, que no sabemos. pero se presume que podrían estar en esta situación. Exacto. Tremendo. Bueno, vamos a ver el caso que nos trae ahora. ¿Cuál es el perfil de estas personas? Bueno, en realidad, te decía, cuando empieza a tomar hipótesis que son la mayoría solteros, ¿ya? Pero no solteros sin hijos, Claro, eso iba a ir es soltero. soltero con hijos, nos encontramos que, aparte que tienen hijos, eh, también tienen relaciones de pareja. Por lo tanto, la hipótesis que el que comete agresiones sexuales es un soltero que no tiene relaciones sexuales, se va. No, no es así. O sea, de persona Tiene relaciones de adulta. pareja. Claro, de pareja. Ok. Y la edad promedio es de 35 años de edad.
Ya. O sea, joven soltero, 35 años de edad, que sí puede tener uno o dos hijos y que sí puede tener pareja, es Un agresor. un agresor, tiene Mm, características. Ahora el tema, después vimos, son los papás. Y en segundo lugar son los padrastros. mm. Ya, el tema está dónde ocurren estos. Y empezamos a tirar línea en qué lugar de la casa ocurre. Entonces, nos encontramos que la mayoría de esto ocurren en los dormitorios y ocurren en los dormitorios de las víctimas. Ahora, hicimos categorías como si son espacios comunes, por ejemplo, si es una cocina, si es un living comedor, Ujú. o son los dormitorios, ¿m? O a lo mejor es afuera de la casa. Bueno, es en los dormitorios, es en el dormitorio de las víctimas, y en tercer lugar, lo que igual no nos tomaba por sorpresa es que no había uso de daño físico, No hay violencia. no hay un daño físico como tal, secuelas, y eso es lo que nos hace entender que es como es una relación permanente en la casa, se construye, es parte de un vínculo, lo hace mucho más dañino la agresión sexual, porque la agresión sexual como tal lo que daña es la confianza Ujú, de una persona. Transgredir la confianza es transgredir la intimidad y es el daño más grave que se produce en una persona, en un ser humano es eso. ujú. Sí, sin lugar a duda, este es un tremendo tema y aquí estamos hablando de las personas que ya han sido convictas por esto, que ya se Sí, probó, que ya no de las cifras negras, lo sí, terrible que significa saber para estos niños que no están en su zona de seguridad, no están seguros. Es sumamente complejo, pero tú me sí. mencionabas también que el hecho de entender este perfil ha permitido, me imagino, poder hacer terapias y hacer reinserción de cierta manera de estos agresores. Sí, mira, em, hay de repente uno dice, el sistema penitenciario, la cultura del AMPA es un mundo paralelo que está funcionando y es un mundo que tiene un código, ¿m? Y la gente de cárcel le llama barretín, Ya, ese es un nombre. Y el barretín significa que la persona entiende los códigos y la cultura de cárcel. ya. Estamos hablando como del delincuente, por así decirlo. Ujú. El delincuente tiene códigos, manera de comportarse, manera de observar, la manera de vivir es distinto. Y en este caso, estos agresores sexuales de los que estamos hablando, que son especialistas, intrafamiliares, ¿corresponden a ese tipo de delincuente también? Lo que sucede es que cuando llegan a las cárceles, la cultura carcelaria tiene sus pares carcelarios, por decirlo, penitenciarios, hay una manera de cómo se distribuyen. Ujú. Entonces, el delito sexual es el delito más sancionado extra penitenciario, por así decirlo, e intrapenitenciario también. Ah, también, o sea, se comenta mucho que cuando entra un agresor sexual también recibe como agresión de parte de sus pares. O ¿Es sea, así efectivamente? a lo menos el repudio, a lo menos el Ya, rechazo, ya. a lo menos, o de alguna manera, apartarlo, que al punto es como que, no sé, están tomando mate y no pueden tomar del mismo mate, no sé, como cosas tan simples como eso, que para uno dice, ¿qué es eso? Pero para la cultura carcelaria eso es también es un indicador de que yo te rechazo por lo que tú hiciste. Es una paria al final. Sí, y en el fondo decir, bueno, yo robo, pero yo no hago daño a un niño, yo robo. Mm. Y a nivel de justificaciones, como yo puedo robar, yo puedo matar, pero yo no le hago daño a un niño. O sea, Esa es la tienen cultura. ciertas barreras ahí, Exacto. algunas líneas rojas que para el delito común no están dispuestos a cruzar. Es que no están dispuestos. Mm. Entonces, claro, si son intrafamiliares especialistas, claro, ellos llegan a cumplir las condenas y cuando llegan ahí a cumplir sus condenas, tienen una sanción penitenciaria como tal entre sus pares. Y en segundo, no necesariamente adoptan la cultura que yo te mencionaba como de Ujú. barretín, como de delincuencia. Entiendo. Se tienen que adaptar a eso porque son 10 años, 15 años, 5 años de sobrevivencia, Ujú. ¿ya? Pero cuando una vez que, como no tienen a muchos de ellos la cultura penitenciaria, o la cultura incorporada, claro, después cuando recuperan su libertad, las posibilidades de que ellos Se reinsertan. resocialicen, Ok. ¿cierto? Se note menos.
El tema está que cuando ellos, por ejemplo, nos encontramos que de los intrafamiliares especialistas, la edad de ingreso a la cárcel promedio es de 32 años de edad, Ujú. porque hay una edad promedio y un promedio general de edad. La edad promedio de la primera entrada en prisión, así se le llama. Ok. La primera vez que ingresas a la cárcel promedio, tienes 32 años de edad. Ujú. Vienes condenado por este delito intrafamiliar. Y uno puede ver, por ejemplo, analizar la reincidencia, se va viendo después que terminan sus condenas y después de cuántos años estas personas cometen un nuevo delito y son denunciados. Nos encontramos que durante los 3 años posterior a la cárcel es donde se da más del 80% de reincidencia en cualquier tipo de delito. Es decir, o sexual, o lesiones, conducción de estado de ebriedad, cualquier tipo de delito. En los siguientes 3 años Los a los siguientes que 3 años son críticos. recuperaran su... Wow. Entonces, la persona cuando sale de una condena y tiene toda la intención de no volver a cometer un delito, tener un aprendizaje de esto, vemos que la gente no es suficiente el disuasivo de que alguien diga no quiero volver a estar preso por mi libertad. No es suficiente. Mm. La persona no tiene que cometer un delito no porque esté recluido, Ujú. sino porque yo le provoqué un daño a la gente. Bueno, ahí muy, muy relevante y no estamos hablando en general, ¿cierto? Exacto, Ahora, exacto. en este caso, y yo creo que ese es un tema que vamos a tocar específicamente el tema de la reincidencia más adelante, pero en este caso particular de los agresores sexuales, por lo menos a mí me costaría pensar que ellos vuelvan a agredir, o sea, que cometan el mismo delito, ¿o no? Porque es un delito muy específico, son abusos hacia sus hijas Sí, a los 30 y algo años. exacto. ¿Vemos reincidencia? Vemos reincidencia a un porcentaje menos del 10%. Menos del 10% ya. Me esperaba alguna cifra así. Sí, Pero es porque ya esos niños crecieron, esas niñas crecieron, porque no están expuestas a que vuelvan a ser agredidas por su padre, porque una vez que ya efectivamente hacen la denuncia, se dieron cuenta que esto no es normal. Pues me imagino, como tú señalabas, no había violencia, por lo tanto lo asumen con cierto grado de normalidad. Cuando se dan cuenta que esto no es normal, ya ponen la barrera y es muy difícil para el agresor cometerlo. exacto. Más que el agresor muestre arrepentimiento, esa es mi pregunta. Si efectivamente tú ves arrepentimiento dentro de los agresores. Bueno, arrepentirse no es suficiente. Ujú. ¿Mm? Lo que se tiene que hacer es que la persona cambie su manera de pensar. Ok. Em, Hace unos años estuve haciendo con una colega un estudio de ver, por ejemplo, qué pasaba con el reconocimiento del delito. ¿Mm? ¿Qué hacía que una persona reconozca el delito? Ya. Em, y ahí nos encontramos con sorpresas, porque en el fondo uno dice, si esto uno lo lleva en el plano muy sencillo de cuando uno es pequeño, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso, hijo? Entonces, uno dice en distintas maneras como uno quiere evitar la sanción. En el Ujú. fondo, esa es la lógica del ser humano. Yo no quiero que me pillen para evitar la sanción porque me reten, etcétera. Entonces, el arrepentimiento significa, primero, que tiene que ser un acto espontáneo, no condicionado. Ok. ¿Sí? Es decir, yo reconozco antes que me digan por qué lo hiciste. Yo hice algo y asumo una responsabilidad. Pero la persona lo que lo hace es reconocer o el delito, para que entienda el origen de esto, estamos hablando de un tratamiento de a lo menos de 6 meses. Ok. Porque reconocer significa, yo dañé a una persona inocente, punto número uno. Reconocer no es, yo estoy preso, me mandaron preso y por eso yo tuve que asumir. Eso no es reconocer, Mm. eso es asumir. Ok. Entonces, reconocer significa, el reconocer es un proceso en donde yo activamente digo, yo estoy consciente de que yo transgredí un límite, de que generé un daño a un niño, a una niña inocente. Ese daño tiene una repercusión por toda su vida. Dañé a su familia, dañé su historia, dañé múltiples áreas de la vida de esa Ujú. persona. Y como consecuencia
De eso, aparte de la sociedad, yo tuve que estar condenado, donde yo dañé a mi pareja, a mis hijos, a mi historia, a la confianza. Y en ese sentido, las personas que están privadas de libertad por estos delitos, ¿lo logran reconocer o no? Sí, en su mayoría es distinto. Nos encontramos a veces con la gente que cumple por estos delitos en sistemas abiertos, que también hay mucho. De hecho, las condenas en más del 50% se cumplen en el sistema libre en el país. Pues la mayoría de estos agresores no tienen otras condenas porque son especialistas intrafamiliares, ¿no? Exactamente. Entonces no tienen un historial previo de abusos y delitos, Exacto. entonces por tanto les dan el beneficio extracarcelario del cumplimiento de la Primerizo, Son son primerizos. primerizo. Entonces se le da la posibilidad de que ellos cumplan sus condenas en sistemas libres, Ujú. pero ese proceso donde digan de asumir los tenor, de asumir el delito, reconocer el reconocimiento, el reconocimiento no es asumir. Ok. El reconocimiento activo es un proceso donde yo digo, entiendo lo que yo hice, la repercusión, y yo me arrepiento de eso, pero ahí viene el apellido más importante. Yo no lo voy a volver a hacer más. Ok, ¿y la mayoría de los agresores lo logra decir o no? Pero así como realmente, porque me imagino tú tienes que hacer una evaluación de este tipo de Exactamente, casos. claro. Cuando se hace la evaluación, pero es cuando hay un acompañamiento, cuando hay un tratamiento, cuando se explica cómo ocurrió el delito, como por ejemplo, uno le explica y le dice, los delitos sexuales no son impulsivos, los delitos sexuales son planificados. No existe algo impulsivo, no es como vino en el momento y lo hice, siempre es planificado. Y la planificación tiene a lo menos 6 meses. Entonces la gente dice, no, no logra entender, no se logra dar cuenta. ¿Y cómo logramos eso? Pizarra, plumones, Y lo van viendo con hable, ellos. vamos hablando, vamos hablando, vamos hablando. Entonces la persona que está ahí, bien didáctico, aquí está usted. Esto, ¿qué le pasó acá? ¿Qué pasó acá? Entonces en detalle lo que se va haciendo es como que se va haciendo un escáner, por así decirlo, verbal, y la persona va identificando su historia ahí en una pizarra y va entendiendo. Esto soy yo, esto me pasó, esto lo hice. Ah, ahora me doy cuenta. Esto fue lo que yo hacía que no era tan grave y ahora entiendo qué pasó. Entonces hay cosas tan pequeñas que en el fondo uno le explica, nuestra mente funciona preferentemente, hay imágenes. Una imagen queda incorporada y es una imagen tan sencilla como un pantallazo, como un video simple, queda instalado en el cerebro Mm. y no se borra más. Y en ese sentido, cuando tú haces el recorrido, le permite a la persona poder entender cómo llegó hasta dónde llegó Exactamente. finalmente. Eh, este conocimiento, porque lamentablemente estamos llegando al final del capítulo de hoy, porque Ya. sin duda, Felipe, vamos a Está seguir bien. conversando estos temas. ¿Hay patrones comunes que tú puedas ver como advertencias iniciales que podamos entregar el día de hoy a aquellas Perfecto. familias para decir, mira, si empezamos a ver estas cosas, estos patrones, alerta? Sí, súper bien, muy, muy didáctico. Lo primero, el agresor sexual no busca niñas lindas, partiendo número uno. Lo estético no es lo relevante que pasa. ¿Y qué es lo relevante? Lo relevante para ellos son ellos mismos. ¿Ya? Lo que le pasa a la persona, finalmente, al hombre cuando está en ese proceso de ver un delito, son los tiempos de ocio son fatales. Los tiempos de ocio son fatales. Por ejemplo, que la mamá trabaje, el papá llegue antes y queden muchas horas los dos en la casa. Segundo, una confianza malentendida, una confianza responsable, es donde la niña desde pequeño aprenda lo que significa el cuidado del cuerpo y una comunicación activa en la casa de qué es lo que me pasa, cómo soy, cómo me siento, que se practique efectivamente con su mamá y con su padre. Pero cuando el agresor es el padre, uno dice, no podemos delegarle a que la niña por qué no habló. No, no es la niña por qué no habló, es por qué nosotros, por qué yo como mamá no le enseñé a ejercitar la confianza de pequeña. Y ahí, ¿qué tips les puedes dar específicos a esas mamás para decir, de esto tienen que hablar, esto es lo que tienen que decir? Es importante que entiendan que en la mente del que quiere cometer un abuso sexual
Lo que le está pasando en ese momento, está pensando solamente en sí mismo, y lo que le agrada en la edad, que, perfecto, te mencionaba que en realidad lo que le agrada a ellos cuando son niños de 12 años, no estamos en la presencia de una niña que tiene un cuerpo que está en vía ya de desarrollo, pero su mente es de niña. En- Entonces el agresor, ¿qué es lo que dice? Yo, en este momento, puedo lograr ver a esa niña como una mujer, pero sé que va a responder como una niña. Y eso hace de que él entiende de que el bloqueo de la niña, de la víctima, al no verbalizarlo, entiende y dice, ah, entonces lo puedo volver a hacer. mm, Los tiempos libres son fatales. Mucho tiempo libre es fatal. Segundo, el consumo de alcohol inmoderado es fatal. Lo tercero, y siempre cuando yo voy a una charla y me preguntan, yo le digo, si usted quiere rehacer su vida, está bien que lo haga. Pero si para usted es más importante cómo le cae a su pareja, su hija, ante cómo su hija responde a su nueva pareja, preocúpese. mm. Te iba a hacer un comentario. ¿El nivel socioeconómico de las personas que están condenadas tiene injerencia o no? No es más relevante, es un dato solamente, pero es bajo, ¿ya? Estamos hablando de nivel socioeconómico bajo, estamos hablando de educación escolar básica, completa o incompleta, en su mayoría, es eso. Pero esto no es exclusivo de las personas que tienen una capacidad cognitiva menor, ¿ya? O mayor, no pasa por eso. Em, el que tiene capacidades cognitivas mayores, el delito es más elaborado. Ya, o sea, podemos identificar en personas en estos agresores, porque me imagino que esa cifra negra de la que hablábamos también tiene que ver con eso, Sí, porque eh, traer el delito a colación cuando tienes un nivel socioeconómico alto tiene sus propios riesgos también, sí. que es mucho más difícil de identificar. ¿Tú has podido ver esas diferencias? También nos mencionabas una, el delito es más elaborado. El delito es más elaborado porque en el fondo la, 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 las dinámicas familiares en niveles socioeconómicos más altos son distintos porque está la variable de la autonomía. ¿Ah? La variable de la autonomía económica es muy importante, especialmente, no sé, por los delitos de violencia intrafamiliar. Sigue siendo la dependencia económica una variable que pesa mucho, Ujú. por así decirlo. Pero cuando es el delito sexual, la variable socioeconómica, lo que ocurre es que hay más recursos, hay más salida, más con sus hijos, y pueden haber perfectamente más tiempo de ocio, más tiempo en la casa, pero frente a la situación, al escenario puntual de decir, esto lo hago o no lo hago, nos olvidamos del nivel socioeconómico. O sea, la persona que tiene recursos, da lo mismo, porque ahí opera solamente el sí mismo, lo que yo siento. Ok, entonces vemos estas banderas que tú estás levantando y nos quedamos con que efectivamente es más elaborado el delito. Ahora, ¿qué cosas tienen en común cuando tú dices es el sí mismo? ¿A qué te refieres? Esa persona que independiente de su estrato social, ese hombre, ese padre que va a abusar de una de sus hijas, ¿qué elementos tiene que lo identifican que uno pudiera de cierta manera percatarse? No es estar buscando la paranoia, pero sí tratando de evitar y de proteger a estas niñas. Bueno, em, siempre hay que quedarse claro que uno cuando hace descripciones o el tema de estas perfilaciones siempre los agresores sexuales son heterogéneos, ¿ya? Ujú, No vamos a encontrar como, fíjese, tienen los ojos así, la cara así, no es ujú, así, ¿ya? Pero nosotros lo que tenemos que poner atención es a las conductas, más ya, que a la persona. Entonces hay conductas típicas, y unas conductas típicas tienen que ver con aislamiento, como por ejemplo un hombre que se aísla mucho, que tiene dificultad para expresarse en su desarrollo emocional, que tiene dificultad para comunicar lo que le pasa. Si hay algún tipo de fantasía o problemática en el ámbito de la sexualidad, solamente eso lo puede conocer su pareja. mm, Entonces, quizás sería importante dejar en alerta, decir, bueno, señora, si usted tiene su marido, su pareja, ¿cierto? Vea también, monitoree cómo es el comportamiento sexual, mm, porque eso también es parte como de decir, ¿dónde se están produciendo los vacíos?
o dónde está esos vacíos son los que permiten después almacenar toda la información. Termino con esto. La semana pasada fuimos con mi familia a ver la película El sonido de libertad, que está, ¿cierto? Que está saliendo. Y esta película también se daba, claro, de esta isla de pederastas. ¿Mm? Ujú, Entonces también uno puede decir, estos pederastas finalmente, los que tienen, o pedófilos, en algunos casos, pero cuando cometen delitos son pederastas, es el nombre que cambia, ujú, son pederastas, no pedófilos. Pedófilo es el que se excita sin cometer delito, pederasta es el que se excita pero comete el delito. Son ujú. pederastas. Estos pederastas finalmente tienen muchos recursos, niveles socioeconómicos, y finalmente es un trastorno ya, estamos hablando de una desviación sexual a la base Ujú. que empieza a distorsionar. Esos casos son mucho más complicados porque es un problema de salud mental, es un trastorno, es una desviación sexual que requiere un tratamiento muy sistemático, muy frecuente, y que lamentablemente no es una oferta que, digamos, yo trato a sujetos pedófilos, no es una oferta que la gente espontáneamente vaya. O sea, al final de esta conversación puedo extraer entonces que lo más común en la región, en el sur de Chile, en la región de los lagos y de los ríos, es que sean los padres y los padrastros los agresores. Esos serían entonces los, em, los que tienen, son especialistas Sí, intrafamiliares intrafamiliares. especialistas. Y ellos tienen poca probabilidad de cometer el mismo tipo de delito una vez que salen. Exactamente. Entonces, para la sociedad en general, el mayor problema está en estos otros, en los que son Extrafamiliares. extrafamiliares, generalistas o Sí, especialistas, porque en exacto. ambos casos es bastante compleja la situación. Pero las alarmas sociales se van más en los extrafamiliares, generalistas o especialistas. Esa es la alarma social, Ujú. pero la realidad son intrafamiliares especialistas. Claro. Entonces, en el fondo, estamos poniendo el foco de educación social equivocado. Ujú, Ese es el punto. Entonces, lo mismo que se hace con las personas, digo, hacemos mucho énfasis en qué le pasa a la víctima, pero no estamos viendo cómo es el agresor, ¿no? ujú. Tenemos que estudiarlo a él y conocer el fenómeno delictivo integralmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, la alarma debiese estar a nuestra convivencia, nuestra calidad de la relación de pareja, nuestra calidad de la relación de familia, los tiempos de ocio, el trato, el consumo de alcohol, la intimidad de la relación de pareja. Ese es el énfasis en la prevención del delito sexual. Y la prevención del delito sexual no parte con enseñarle solamente a mi hija de cómo se defienda, parte también en cómo la pareja va conociéndose. Ujú. Y en ese sentido, me voy ahora, estamos pasados, pero me da lo mismo porque el tema es súper relevante. En el caso que yo como hombre me dé cuenta de que tengo mucho tiempo libre, Sí. si empiezo yo a notar como hombre que estoy teniendo alguna de estas señales y que me estoy pensando, tú decías, esto es planificado. Mm. Por alguna mágica razón te das cuenta que vas por un mal camino. Sí, ¿Qué ya, puedes hacer? ya. Bueno, lo primero es que tengo que pedir ayuda. Em, lo que le pasa al hombre que comete un delito piensa que le está pasando solamente a él. Y es un fenómeno típico del ser humano. Cuando hacemos lo malo, nos aislamos y nos escondemos. Es algo en nuestra naturaleza. Mm. Porque sabemos que si lo develamos, tenemos que colgar colgar los botines y decir, no lo hago más. ¿Y alguno de los que tú has conversado efectivamente se dio cuenta de que algo no iba bien o No, no hasta que ya había hecho el... hasta que haya hecho bien. O en sus palabras dicen, yo me hice el tonto. ¿Usted Sí, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal? Yo sabía que estaba mal. ¿Por qué no frenó? Que ya era tarde. ¿Por qué era tarde? En el fondo la respuesta es porque no quiero, es porque no quise. pero se dieron cuenta cuando ya habían pasado, cruzado la línea, no Sí, antes, nunca antes. exactamente. Mm. Entonces las alertas, finalmente, uno debiese tenerlas que cada persona debiese tener una alerta, e incluso hasta los niños. Entonces los chicos adolescentes que entienden la sexualidad como un deporte, finalmente los que tienen trayectorias delictuales de adolescente la vuelven a replicar de adultos. Mm. ¿Y se ve que ellos también hayan tenido algún tipo de transgresión cuando eran jóvenes? No No, necesariamente, no necesariamente. no necesariamente, no una variable que pese mucho que diga, ah, usted vivió, usted lo comete porque usted vivió. No, no es una variable que pese como se cree, Mm. no. Sí está presente, sí, pero no en la mayoría.
como para que uno pueda decir, ah, esto es la variable que tiene más peso, no. Y como estamos hablando siempre de probabilidades, Mm, tenemos que tomar variables y las variables son múltiples, son multicausales, o sea, eso es lo que uno tiene que ver, que hay un fenómeno estudiado acá, pero a lo mejor tiene que de una naturaleza distinta si vamos al norte a hacer lo mismo. claro, pero aquí en nuestra región, en la región de los ríos y de los lagos, efectivamente, estos son los patrones que se están usando. Exacto. Está bastante claro los tipos de agresores. Y bueno, nos quedamos, yo creo, pendiente todavía con esa gran cifra negra que tú nos traías del 70% que Sí. al parecer no estaríamos viendo qué es lo que pasa ahí y, y nos quedamos ciegos, lamentablemente. Sí. Bueno, hemos llegado al final del programa el día de hoy. ¿Algunas palabras finales que nos quieras dejar, Felipe? Bueno, Rocío, agradecerte esta instancia también de poder ir compartir de esto. Y bueno, a la audiencia, yo sé que los escuchan mucho. em, Qué bueno que escuchen de repente esto, que les va a servir. ¿M? Porque esto es conocimiento desde la praxis, que es real y que lamentablemente siempre la realidad supera la ficción. Ni que lo digas. ¿M? Bueno, Felipe, y a todos los que se sumaron el día de hoy, les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias.